noches. Hoy tenemos la oportunidad de viajar en el tiempo a través de los recuerdos del doctor José Arturo Domínguez Jiménez, quien nos compartirá su experiencia sobre cómo se enseñaba la historia cuando él era estudiante. A través de esta entrevista queremos conocer cómo eran las clases, qué materiales utilizaban, qué temas eran los más importantes y cómo se transmitía el conocimiento histórico en su época. Esta conversación nos ayudará a comparar el pasado con el presente y a reflexionar sobre los cambios en la educación. Comenzamos con las preguntas. ¿Cómo te enseñaban historia en la escuela? La historia en información, ahora llamada educación básica, antes no existía con esta denominación. Sin embargo, bueno, haciendo referencia a la formación en educación primaria, remitiría un proceso de formación tradicionalista en el cual solamente se concretaban los docentes, maestros de asignatura en educación primaria, en la clase de historia o historia de México, con las diferentes denominaciones que ha venido presentando esta disciplina ahora así llamada, o este curso. Se concretaba solamente a la lectura, a la presentación de resúmenes, a la integración de información repetitiva que no llegaba o no llevaba a un conocimiento claro, a un conocimiento pertinente para conocerla, para entenderla y para tener un acercamiento de gusto e interés hacia estos contenidos temáticos. Ok. ¿Alguna vez hicieron actividades divertidas para aprender historia? No recuerdo haber hecho ninguna actividad de este índole, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria. Repito, con la pregunta que antecede a la anterior, había elementos que solamente era repetir información, vaciar del libro a una libreta. A veces eran con cuestionarios y con características de un tipo repetitivo de información. Por ejemplo, se insistía mucho en el uso de fechas. Con las diferentes reformas que se han ido presentando, estos datos han sido irrelevantes. Sin embargo, no niego su importancia que tiene, pero solamente era una transcripción de información. Ejemplo, si nos remitimos a una independencia de México, a una revolución mexicana, hablar de la conquista de México, temas de esta índole, de este tipo de cuestionamientos, solamente era repetir información. Encontrar en el libro, pasarlos a una libreta, contestar un cuestionario y dar respuesta, o bien integrar un resumen con lo que el maestro consideraba más importante. En ocasiones nos pedían identificar ideas principales con qué es lo que antecede a un resumen, y a veces, bueno, la falta de lógica, la falta de conocimiento que a veces tenía como estudiante de estos niveles educativos, solamente era pues marcar, porque ni siquiera a veces se identificaba cuál era la idea principal. Aunado a un proceso de evaluación, pues no se hacía una revisión para ver si como estudiante se advertía el conocimiento, se advertía el interés y sobre todo la fijación de lo que ahora se pretende en historia, entender la historia para comprender el futuro y darle una justificación o una comprensión al presente. Okay. ¿Hubo algún material o recurso que te ayudara a entender mejor la historia? No, solamente, repito, solamente se concretaba a los tradicionales materiales didácticos que implicaba desde la SEP. En este caso, el libro en primaria era el libro de historia. En secundaria, el libro que nos pedía el maestro, porque en mi época no se daban los libros. El padre de familia tenía que adquirir el libro de texto que el maestro solicitaba. Y en ocasiones, bueno, ahora ya me atrevo a decirlo con la experiencia, que era el libro que el maestro dominaba, el libro que el maestro conocía, el libro que el maestro o el material que el maestro utilizaba año tras año, y solamente era repetir información bajo los esquemas didácticos o de formación protocolaria que mencioné en las preguntas que anteceden a esta tercera. Okay. ¿Cómo eran los exámenes de historia y cómo afectaban tu manera de aprender? Los exámenes, si nos remitimos a esas épocas de los 80s, de los 90s,
bueno, eran una categoría tradicionalista, repetitiva de información. Lo mismo que comentaba en esos cuestionamientos era aprendernos fechas, aprendernos nombres de personajes, pero nunca llegábamos a un proceso de análisis, a un proceso de síntesis o incluso de reflexión que permitieran entender los hechos del pasado para comprender el presente. Solamente era repetir información y eso nos lleva justamente a la práctica de la memoria, tener siempre presente fechas, tener presente incluso autores, tener presentes a personajes, momentos o episodios que trascienden en la historia, repito, que no dejan de ser importantes. Sin embargo, en su momento no se veía la trascendencia que eso tenía para un aprendizaje. Ahora en la docencia se pretende que sea de forma diferente, entender justamente el parámetro de estos datos históricos que nos permitan a nosotros reflexionar sobre cuál es la importancia que tiene un hecho histórico y cómo juega un papel importante en la educación, por ejemplo, en la política, en la cultura, de manera general en el acto social. Ok. ¿Cómo influyó la tecnología en la forma en que aprendiste historia? La tecnología era poco aplicable, o sea, no teníamos acceso a una tecnología. Solamente, repito, el tradicional era el libro, que si ahora lo podemos ver, bueno, existen diferentes recursos tecnológicos que posibilitan y que demandan al maestro de historia el uso de una tecnología, pero no solamente centrarse en un libro como fuente de información. Hay otros medios, actualmente las páginas de internet, actualmente el ChatGPT, pudiéramos recurrir incluso a las películas, a los videos. En aquel entonces creo que el único factor o elemento didáctico tecnológico que el maestro utilizaba, que habría que diferenciar entre material y recurso didáctico o tecnológico, se concretaba solamente en un libro y en repetición de información. Incluso la película que ya existía, el video, eran nulamente ocupados. Ok. Si pudieras cambiar algo de cómo te enseñaron historia, ¿qué sería? El proceso didáctico. Con la pregunta anterior creo que refiero a algunas cuestiones que pudieran ser cambiantes del prototipo didáctico, de la manera de enseñanza del docente. Yo aquí recurriría, por ejemplo, a una película, recurriría a un video, y por ejemplo de esto, pues puedes derivar diferentes recursos. Por ejemplo, no concretarte a ver la película, sino reflexionar sobre esa película, integrar, no sé, esquemas gráficos con todas las variantes que tiene, líneas de tiempo, no sé, un ensayo, una crítica de carácter literario, pedagógico, histórico, que permita entender el pasado, repito, porque para eso es la historia, comprender el pasado para entender el presente. Y bueno, de recursos tecnológicos, actualmente pudiéramos hablar de un sinfín. Creo que aquí la meta, el reto del docente es justamente explorar todos estos elementos con los que se cuentan. Creo que esto cambiaría rotundamente la manera de enseñanza, pero también la manera de aprendizaje, la manera en que el alumno ahora puede aceptar la historia, no rechazarla, no verla como en un marco de una tendencia de tedio, de aburrimiento, de falta de comprensión. Entonces, creo que aquí meramente quien marcaría este rumbo, este cambio de interés, esta manera de enseñanza, este proceso didáctico, tendría que ser el docente. Ok. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestras preguntas. Agradecemos mucho al doctor José Arturo Domínguez Jiménez por compartir con nosotros sus recuerdos y experiencias sobre la enseñanza de la historia en su época escolar.
Ha sido muy interesante conocer cómo han cambiado las formas de aprender y enseñar a lo largo del tiempo. Gracias por su tiempo y por ayudarnos a viajar al pasado con sus palabras. Esperemos que esta cápsula del tiempo nos ayude a valorar la historia y la educación de hoy y siempre.